y dependerá de a quién pongan en funcionamiento y qué equipos altamente capacitados tenga para ver si cumplen con el encargo. Con el director de Vidensa Consultores, Milton Bonjese, porque hoy en Consejo de Ministros, Catiusca, recordemos un poco, se aprobó este proyecto de ley que va a ser mandado al Congreso con carácter prioritario para que se pueda aprobar la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura, que según la explicación del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, va a absorber, en cuanto se apruebe la ley, va a absorber a la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. No van a ser dos entidades paralelas, sino que va a ser una sola misma. Así es, Pedro. Por eso estamos en la comunicación con Milton Bonjese, director de Vidensa Consultores, al cual le damos la bienvenida aquí en Exitosa Te Escucha. Muy buenas noches, señor Bonjese. ¿Cuál es su primera impresión frente a la explicación que dio hoy día el premier Alberto Otárola? ¿Cree que va a funcionar? ¿Cree que va a ser una solución contundente para nuestro país? Mire, en realidad el éxito o el fracaso de esta nueva agencia va a depender mucho de los equipos técnicos y de la buena voluntad del gobierno alrededor de ella. ¿A qué me refiero? En el pasado vimos, por ejemplo, el 2001, que se creó Ordesur, que era el organismo de reconstrucción del sur luego del terremoto de Arequipa. Luego, el 2007, vimos que se creó el Forsur, que fue también la agencia de reconstrucción de Pisco luego del terremoto también de Pisco. Luego vimos el 2017 la creación de la ARCC, incluso con una ley que le mandaba a hacer, por un lado, la prevención urgente, un plan integral y recién las obras de construcción al lado. Y en los tres casos, estas agencias fracasaron o no cumplieron, o cumplieron solamente limitadamente los encargos de reconstruir, limitando vulnerabilidades en el territorio. La nueva Agencia Nacional de Infraestructura tiene este encargo de absorber la ARCC y dependerá de a quién pongan en funcionamiento y qué equipos altamente capacitados tenga para ver si cumplen con el encargo. Esta autoridad también deberá estar aislada de las presiones políticas, porque uno de los cánceres del país es que apenas los políticos se enteran que hay una agencia con dinero para hacer obra pública, al día siguiente van pasando los congresistas con los currículums de sus allegados en un brazo y con los proyectos que quieren priorizar en el otro brazo, con lo cual la presión política termina siendo muy fuerte para los técnicos que están a cargo de estas entidades. Por lo tanto, en este diseño ya a nivel de reglamento, lo deseable es que se ponga un directorio de muy alto nivel que apruebe las intervenciones para poder aislarlos de las presiones políticas. Claro, pero dentro de las experiencias negativas que tenemos con otros organismos de reconstrucción por terremotos o por lo que pasó en el norte con el Niño Costero 2017, ¿qué cosa no debería hacerse en esta Autoridad Nacional de Infraestructura en cuanto sea aprobada en el Congreso su creación? ¿Qué cosa no debería hacerse para que realmente funcione, sea eficiente y exista infraestructura preventiva que impida que sigamos repitiendo año tras año los desastres que se generan con cada lluvia? Mira, la secuencia es la siguiente. Lo primero que tiene que haber es la aprobación de los planes integrales de mitigación de riesgos. Si no hay un plan, si no hay una mirada integral a nivel de la cuenca, no tiene sentido todo lo demás, porque voy a construir sin tomar en cuenta futuros eventos. Y si está hecho ese plan, que recién tengo entendido que se están terminando los que empezó a hacer la RCC, entonces el segundo paso tiene que ser hacer las obras de mitigación, estos encauzamientos de ríos, esta protección de quebradas, este reasentamiento hasta donde se pueda reasentar a la gente para que las vulnerabilidades disminuyan.
Y recién la tercera etapa debe ser la rehabilitación de la infraestructura, pero habiendo incorporado la mirada de gestión de riesgos de desastres, porque si no, vamos a tener lo que hemos visto, carreteras que se reconstruyeron, pero que otra vez están colapsadas, destruidas por el agua e inundadas, ¿no? Bajo el agua. Y lo mismo colegios y lo mismo centros de salud. Por lo tanto, si uno quiere hacer las cosas serias, tiene que hacerla en la secuencia que he mencionado. Y es justamente el problema que tuvo la reconstrucción con cambios, que fueron proyectos aislados y que incluso la segunda etapa, que creo que la más importante, el sistema de drenaje recién se va a realizar. Quiero un poco preguntarle por los plazos y por los tiempos, porque lo que dijo la autoridad para la reconstrucción con cambios fue que hay estudios que duran entre 3 a 4 años de los ríos, de los suelos, por eso que ellos han tenido tanta demora. ¿Cuánto tiempo debería pasar entre cada etapa que usted señala para que la gente también pueda visibilizar el trabajo de los gobiernos? Mira, deberían empezar por los que ya acaban de terminar después de 3 o 4 años, justamente. Tengo entendido que a nivel de Piura, Tumbes y Lambayeque ya tendrían terminado los planes integrales, y habría que ponerlos, ajustarlos si hay que ajustar, pero de una vez, ya no pueden pasar años. Acá lo máximo deberían pasar semanas hasta la puesta a punto de estos planes, y sobre la base de ellos empezar de manera urgente las intervenciones de mitigación para que cuando vengan las lluvias otra vez a fin de año, noviembre, diciembre, consecuencia de este Niño anunciado, podamos mitigar sus efectos. Ahora, algo que se va a poder hacer también mientras tanto es la descolmatación de los ríos, ¿no? Recordemos que cuando se anunció el Niño de fines del 16 y principio del 17, se hizo con un año de anterioridad. Y en esa época yo todavía andaba en el gobierno y hubo espacio para meter mucha maquinaria al río Piura, al río La Leche, y se descolmataron varios ríos. El riesgo cero no existe, o sea, no va a poder desaparecer el impacto de las lluvias fuertes y de las inundaciones, pero sí se puede minimizar el impacto con labores tan simples como la descolmatación de ríos y drenes. Ya, pero en esa línea, sabemos cuáles son las labores preventivas que tienen que hacerse. Sin embargo, hemos visto también cómo es que los gobiernos locales que pueden hacer esas labores preventivas, descolmatación de ríos, hacer implementación de defensas ribereñas, de muros de contención, y que no lo han hecho, esta futura Autoridad Nacional de Infraestructura debería tener control absoluto de esas obras de infraestructura desde la prevención hasta la parte de la reacción, o tendría que trabajar de forma articulada con los gobiernos locales, porque si no harían doble función. Sí, tienen que trabajar de la mano, articulados. Lo que no podemos seguir teniendo es un país con una institucionalidad municipal y regional tan débil. Ellos esperan, siempre miran el presupuesto de esta forma. Agarran, reciben el presupuesto y dicen, no tengo plata porque el 50% lo voy a usar para un estadio de fútbol, el otro 20% para un monumento a no sé qué, el otro 10% para un palacio municipal, por lo tanto ya no me queda plata y tiene que venir el gobierno central a darme más plata para hacer las obras que necesito. Tiene que haber un sentido de urgencia y un sentido de prioridad, una profesionalización de los gobiernos subnacionales para que se priorice lo realmente urgente. Si todo se le va a pedir al gobierno central, entonces ¿para qué hicimos una descentralización que no funciona? Se tiene que aprender a priorizar estas obras, estas intervenciones, y aprendamos de los países desarrollados, no solamente de los desarrollados, de nuestros vecinos, son los niveles locales los que empiezan, y también los niveles regionales o equivalentes, los que empiezan a hacer las obras más urgentes, y el gobierno nacional más bien complementa ya lo que ellos no pueden. Acá se ponen de costado los gobiernos subnacionales y le dejan toda la labor al gobierno nacional, básicamente el financiamiento, y siempre dicen que no tienen plata.
Y cuando luego al final de año vemos el presupuesto, la ejecución presupuestal de inversiones bordea el 60%, como lo ha sido en los últimos 2 o 3 años. Y devuelven plata. Y es justamente lo que dijo la Contraloría, ¿no? Se pierde 25.000 millones de soles no solamente en corrupción de los gobiernos locales y regionales, sino en ineficiencia. Y sobre eso conversábamos con Pedro. Debería haber una forma de fiscalizar con esta autoridad que quiere crear el gobierno de la señora Boluarte el presupuesto de cada gobierno local y regional. Bueno, no sabes qué hacer con la plata, aquí te enseñamos, aquí te damos los proyectos. ¿Qué has hecho con ese dinero? Colegios, obras, pistas, veredas, y también tendríamos que ver el tema penal. Porque si un alcalde llega a un lugar a empobrecerlo, debería tener algún tipo de problema legal, de cargo penal, no solamente por omisión de funciones, sino también por llegar a un pueblo que es su pueblo y destruirlo todo. Y mira, en ese sentido es cierto lo que dices, pero quien debería controlar es Contraloría. Pero más importante que eso, que ese control, es que de una vez por todas tenemos como país que implementar la ley del 2014 que creó la carrera pública profesional meritocrática. ¿Por qué hay corrupción? Porque llega un alcalde, un gobernador o un ministro, como lo hemos visto recientemente con Castillo, y pone gente que no tiene ningún interés en la función pública, sino en cambiar las bases para adjudicarle la licitación a fulano o mengano, que es mi amigo porque jugaba fulbito conmigo los fines de semana. En la medida en que tengamos funcionarios públicos de carrera, que no se les remueve cada 5 minutos, sino que con un proceso claro, entonces ese funcionario va a ser responsable de su gestión y hay una trazabilidad de los hechos delictivos. Si yo tengo un funcionario de carrera que no le debe su puesto al alcalde de turno o al gobernador de turno, ese le va a poder decir: no, señor alcalde, acá hay que hacer las cosas bien porque si no el responsable soy yo y el que se va a ir preso soy yo. Así que no le acepto que me manosee las bases o que me sesgue la licitación. Y en ese caso, cuando tenemos funcionarios públicos de carrera, entonces vas a ver que la corrupción va a disminuir muchísimo. Ahora lo que ha pasado, sobre todo en el último año, es que se ponía: si alguien me cargó durante la campaña electoral, tiene derecho a ser el jefe de abastecimiento, y el que me pegó las pancartas tiene derecho a ser el jefe de la OGA, lo cual es absurdo y nos lleva a la situación que estamos atravesando en el país. Un poco retomando lo que estamos hablando de la eficiencia que debería demostrar esta nueva Autoridad Nacional de Infraestructura, que va a tener que ser debatida y aprobada en el Parlamento Nacional. ¿Se debería insistir con esos convenios gobierno a gobierno? Que se decía en su momento que con el convenio gobierno a gobierno desde la Autoridad de Reconstrucción con Cambio, desde la RCC, esto iba a mejorar la capacidad de inversión, iba a ser mucho más eficiente, mucho más célere. Las obras de infraestructura que se han perdido en 2017 se iban a recuperar prontamente. La parte preventiva se va a hacer mucho más ágil, mucho más rápida. Pero en la práctica hemos visto todo lo contrario. Seguimos con esos pasivos de fondos de reconstrucción con cambios que no se invierten o estudios que no concluyen. ¿Se tendría que insistir con convenios gobierno a gobierno en cuanto se apruebe la nueva Autoridad Nacional de Infraestructura? Mira, por ahora yo temo que sí. A mí no me gustan tampoco los convenios de gobierno a gobierno, pero no me gustan no porque no sean efectivos, sino que no me gustan porque es el reconocimiento implícito de que tus sistemas administrativos de compras y contrataciones no funcionan. Cuando yo recurro al marco legal de otro país para hacer lo que debería hacer con mi marco legal, es porque el mío no funciona y ha demostrado que es muy poco eficiente para hacer lo que deberíamos hacer. Entonces, lo que sí tenemos que hacer y tomarnos
y tomarnos en serio esto como país, es que tenemos que revisar todo el marco de contrataciones y adquisiciones. No es posible que cuando hay concursos, los piratas que se meten a las licitaciones inmediatamente empiezan a impugnar la licitación de los más serios. En segundo lugar, las cartas de garantía están mal hechas y suelen venir de empresas que no retienen la solvencia financiera. En tercer lugar, cuando hay un conflicto, debe ser Perú uno de los pocos países que para la obra y va a un arbitraje en lugar de que la obra continúa y que los conflictos legales vayan en paralelo. Eso es una de las ventajas, por ejemplo, de los contratos NEC en los convenios de gobierno a gobierno, que la obra no se para y se sigue construyendo. Entonces tenemos como país el reto de simplificar y mejorar nuestras reglas de juego porque son muy torpes y muy complicadas. El Perú somos los campeones mundiales de complicar las cosas y de tener leyes de contrataciones muy complejas, llenas de controles por todos lados y que en vez de evitar la corrupción, más bien la fomentan, la incentivan, porque la pones tan rígida que ya los que entran a estas licitaciones entran con el propósito de sacarle la vuelta a la ley. Entonces tenemos, hasta que no arreglemos nuestras propias normas, mira, una de las cosas, yo participé en la creación del Sistema Nacional de Inversión Pública a fines de los 90. En esa época hicimos un sistema simple que permitía, que te obligaba a hacer un análisis costo-beneficio antes de invertir. Pero ahora, con el pasar de los años, se ha llenado de anexos de mayor sofisticación y, por ejemplo, las pistas que se hacen en el norte, el mismo sistema de regulación te dice que la pista no puede venir con canaletas de drenaje porque ya son dos proyectos separados. La excesiva regulación ha generado también que la obra pública se haga mal en el Perú. Y entonces estamos en un escenario en el que la falta de funcionarios públicos idóneos y la excesiva regulación tan sofisticada y entreverada hace que finalmente tengamos una obra pública que no funciona y que tengamos que recurrir a países amigos para hacer obras con un marco legal que no tenemos. Gracias al señor Milton Bonges. Entonces estamos de acuerdo que lo primero que tendría que hacer esta Autoridad Nacional de Infraestructura sería destrabar las obras que están inconclusas, ¿no? Yo creo que por ahí podrían comenzar y sería muy valioso. Gracias a Milton Bonges, director de Evidenza Consultores, por esta explicación.